he visto todo durante mi vida de vanidad. Hay justo que perece en su justicia, y hay impío que alegra su vida en su perversidad. No seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso, porque has de destruirte. No seas demasiado impío, ni seas demasiado necio, porque has de morir antes de tu tiempo. Bueno es que retengas esto sin soltar aquello de tu mano, porque el que teme a Dios se sale con todo ello. La sabiduría hace más fuerte al sabio que 10 gobernantes que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco tomes en serio todas las palabras que se hablan, no sea que oigas a tu siervo maldecirte, porque tú también te das cuenta que muchas veces has maldecido a otros de la misma manera. Todo esto probé con sabiduría y dije, seré sabio, pero eso estaba lejos de mí. Está lejos lo que he sido y en extremo profundo, ¿quién lo descubrirá? Dirigí mi corazón a conocer, a investigar y a buscar la sabiduría y la razón y a reconocer la maldad de la insensatez y la necedad de la locura, y hallé más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y cuyas manos son cadenas. El que agrada a Dios escapará de ellas, pero el pecador será por ella apresado. Mira, dice el predicador, he descubierto esto, agregando una cosa a otra para hallar la razón, que mi alma está todavía buscando, pero no he hallado. He hallado un hombre entre 1000, pero no he hallado mujer entre todas estas. Mira, solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. Hermanos, esto, con todo y todo, es la palabra de Dios. Al que obra bien, le va bien. Y al que obra mal, le va mal. Todos alguna vez nos hemos amparado en esa lógica para estimular las acciones buenas de las personas que procuran ser generosas, amables y en general que procuran conducirse correctamente con los demás. Pero también hemos tenido que admitir, a veces con un silencio pasmoso y con profunda frustración, que la realidad de la vida, en el ejercicio práctico, es que las cosas no siempre son tan lineales. De hecho, pero muy a menudo vemos a personas que obran bien y les va mal, y a personas que obran mal y les va bien. Personas que procuran actuar correctamente que terminan sus vidas de manera trágica, y otros que no tienen ningún aprecio por la moral y que pareciera que se salen con la suya. Y eso es frustrante, muy frustrante. Pues bien, el predicador nos pone de cara con esa cruda realidad, como nos ha puesto de cara con otras crudas realidades, y nos invita no al cinismo fatal que eso puede producir. Es decir, si entonces no tiene sentido ser justo o ser impío, entonces pues voy a vivir como me dé la gana. No, Él nos pone de cara frente a esta realidad para decirnos que podemos encontrar una manera de vivir sabiamente. Hasta ahora hemos visto a un predicador consejero acerca de cómo vivir una vida de adoración a inicios del capítulo 5, cómo relacionarnos con el poder, cómo relacionarnos con el dinero por medio del disfrute, cómo enfrentar la sabiduría en medio de la adversidad en el sermón pasado, y ahora llegamos a este nuevo desafío. Y para los que nos visitan por primera vez, que posiblemente no tengan un contexto completo de lo que es el libro de Eclesiastés, no voy a hacerles un resumen, pero espero, al menos con esta idea, ponerlos en el mapa. En el libro de Eclesiastés nosotros encontramos a un predicador que está frustrado con la realidad de la vida. Y en los capítulos 1 y 2 él empieza a hacer unos experimentos para encontrar la clave de la sabiduría y poder entender cómo es que funciona la vida y poder empezar a disfrutarla. Luego de hacer varios ensayos con el placer, con la riqueza, con las mujeres, con el dinero, con construir, él llega a la conclusión de que ahí no está el placer, que todo eso es vanidad. Hasta que en el capítulo 3 él entiende una verdad que cambia todo, que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora.
Que no se trata de encontrar el momento en el que todo funciona, sino que hay cosas que funcionan en unos momentos y en otros. Cuando lloras y cuando ríes. Eso fue un momento de iluminación, ese capítulo 3 para el predicador, como quien sube a una montaña y recibe una gran revelación. Pero ahora, bajando de la montaña, él se da cuenta que a pesar de que tiene un nuevo entendimiento, la cruda realidad sigue ahí. Hay opresión, pobreza, dolor, injusticia, frustraciones. El dinero todavía sigue siendo un problema y él empieza a enfrentar esas crudas realidades. Pero en lugar de irse al fatalismo de los capítulos 1 y 2, donde él decía, como nada tiene sentido, entonces no tiene ningún sentido hacer nada, él lo que hace a partir del capítulo 4 es decir, miren, la clave aquí es vivir con sabiduría. Y empieza a darnos una serie de consejos para vivir sabiamente frente a la realidad de que hay cosas que son crudas y duras. Y ya mencionamos algunas. Y esta es una de ellas en el capítulo 7. La realidad de que a veces a algunos justos no les va tan bien y a algunos impíos les va terrible. Yo espero que ya puedan los que están escuchándome por primera vez estar más o menos en el mapa. Y estoy seguro que los de la iglesia estarán diciendo, me hubiese ahorrado 17 sermones, hubiese venido a este y hubiese entendido todo Eclesiastés. Pero es simplemente para que sepamos en qué punto estamos. Estamos viendo a este predicador dándonos consejos de sabiduría para los desafíos de la cruda realidad de la vida. Y el texto que tenemos enfrente, como les dije, es quizá el más difícil de interpretar de todo el libro. Y no estoy diciendo esto como el típico cliché de predicador. Usted sabe, los predicadores tenemos cliché. Cuando pasamos al frente en una iglesia invitada, decimos, es un privilegio estar aquí, gracias por invitarnos. Y tenemos el cliché de que cuando nos encontramos un texto difícil, decimos, este es el texto más difícil de la Biblia. Pero yo debo decirle que este texto es difícil. Y lo ha sido para entenderlo, para asimilarlo y mucho más para predicarlo. De hecho, a los hermanos de multimedia les cambié el título. Y les dije, mira, ya no es por ahí, ahora tiene que ser este. Y ya no va hasta este punto, ahora vamos a volar todo el capítulo. Porque hay unos retos y yo voy a pedirles de todo corazón, que ustedes pongan todo su esfuerzo y toda la capacidad de sus sentidos para tratar de entender lo que el predicador quiere decir aquí para que podamos sacarle el mayor provecho. Y quiero hacer algo distinto a lo que solemos hacer en nuestras estructuras de sermón. Cuando yo les presento el argumento y luego cómo lo vamos a desarrollar, yo quiero antes de ver el argumento que ustedes vean conmigo cuál es el flujo de pensamiento del autor. Porque si usted leyó el texto conmigo, se habrá dado cuenta que se habla de sabiduría, de equilibrio, de hombres, de mujeres, de sabios, de buscar aquí, de buscar allá, de escuchar lo que otros dicen, de maldecir. Y dice, pero ¿cómo se conecta todo eso? Así que vamos en primer lugar a tratar de poner un flujo de pensamiento. Y luego que tengamos ese flujo de pensamiento, entonces desarrollamos el argumento y luego también el argumento en los distintos puntos. Este flujo de pensamiento sigue más o menos esta línea. El predicador comienza reconociendo la cruda realidad debajo del sol, el problema. Es decir, en este mundo a veces a los justos les va mal y los impíos prosperan. Luego nos da unos consejos para vivir en medio de esa tensión. Un consejo práctico, encontrar un equilibrio que es impulsado por el temor de Dios. Es decir, no te pongas a irte a un extremo o a otro, vive equilibradamente impulsado por el temor de Dios. Ahora bien, ese temor de Dios da como resultado una sabiduría que no siempre es fácil de encontrar. Así que en el siguiente segmento nos muestra cuál ha sido su propia experiencia con la búsqueda de esa sabiduría y finalmente nos lleva a mostrarnos que el problema no es una contradicción en Dios, no es un sinsentido, que al final Dios puso las cosas correctamente y que esto funciona como funciona es por el engañoso corazón humano. Así que esto es, en palabras todavía mucho más simples. Hay un problema que está ahí, que es real. La solución no es irnos al extremo de obsesionarnos con ser justos o obsesionarnos con vivir una vida libertina, sino vivir con temor de Dios. Eso significa vivir con sabiduría, que no siempre es fácil de encontrar, pero que cuando la encuentras entiendes, Dios hizo todo bueno. El problema no está en Dios, está realmente en nosotros que lo torcemos todo muy a menudo. Con el flujo de pensamiento ya más o menos capturado, vamos a desarrollar el argumento que es el siguiente. En un mundo lleno de contradicciones, somos llamados a vivir con la sabiduría que viene del temor de Dios. En un mundo lleno de contradicciones,
Somos llamados a vivir con la sabiduría que viene del temor de Dios. Y vamos a ver ese argumento a la luz de los siguientes encabezados. En primer lugar, vamos a ver el problema de un mundo contradictorio, verso 15. Luego veremos el consejo para sobrevivir a ese mundo contradictorio, versículos 16 al 18. Y finalmente, la sabiduría para vivir en ese mundo contradictorio. El consejo para sobrevivir y la sabiduría para vivir en ese mundo contradictorio, versículos 19 al 29. Déjeme tomar agua porque hay que ir haciendo pausas para poder ir asimilando. Eso es como cuando uno come plátano seco. 2 cucharadas y agua para que baje bien. Vamos a ver entonces nuestro primer encabezado. El problema del mundo contradictorio. Noten el texto que parece el más claro de todo este compendio de pasajes que nos provee el predicador. He visto todo durante mi vida de vanidad. Y le creemos al predicador, porque ya lo conocemos, capítulos 1 y 2. Que hay justo que perece en su justicia y hay impío que alarga su vida en su perversidad. Él está diciendo lo que nosotros diríamos cuando nos enteramos de la muerte temprana de una persona que consideramos buena. Óyeme, tanta gente mala en esta vida y se viene a morir mi compadre. ¿Cierto? Vamos a detenernos un momento aquí. Cuando el predicador dice durante mi vida de vanidad, él está hablando no necesariamente de una vida de pecado, sino de esa vida de observación y experimentación de los capítulos 1 y 2. Cuando él estuvo en esa búsqueda de entender el sentido de la vida. Y nosotros hemos llamado a esa etapa de vanidad la vida debajo del sol. Yo he visto en la vida debajo del sol este comportamiento en los seres humanos. Y él ha visto 2 cosas. Primero, al justo que perece en su justicia. Piensen en eso. Personas que todos admiramos. Hombre o mujer que se esfuerza por ser honesto en sus negocios. Fiel en su matrimonio. Generoso con los necesitados. Persona que ora, sirve, ama a Dios. Según nuestra lógica, uno que obra bien. Y según nuestra lógica, esa persona debería estar blindada, protegida contra el mal. ¿Por qué? Porque obra bien. Pero la realidad que el predicador y que nosotros vemos es que a veces esas personas son las que reciben los peores diagnósticos médicos, las que sufren las pérdidas más trágicas o que terminan siendo víctimas de injusticias terribles. O en el peor de los casos, que su vida se apaga prematuramente. Y uno piensa, ¿de qué le sirvió ser tan justo? Su justicia no le fue un escudo. Esa es la primera observación. La segunda observación debajo del sol de esta cruda realidad es el impío que obra mal y que por el contrario alarga sus días en su maldad. Esa es la otra cara de la moneda y es igual de frustrante. Un corrupto que nunca es atrapado. Un mentiroso que prospera en su engaño. La persona egoísta y sin escrúpulos que parece vivir una vida larga y saludable, gordo y lleno de salud y vitalidad. Si es que le podemos llamar salud y vitalidad a esa condición, ¿no? Parece, como decimos popularmente, que se va a salir con la suya, que coronó. Óyeme, fulano le sacó el cuerpo al dolor y al sufrimiento y a la muerte, y míralo, ya está que cumple 96. Definitivamente hierba mala no muere, decimos nosotros. ¿Conoce a alguien así usted, verdad? Un hierba mala. Parecen recibir más años que prosperidad. El gato los apodan en los barrios. No los mata nada. Ahora, esa paradoja de aparente injusticia es una de las pruebas más grandes de nuestra fe. Todos tenemos un anhelo interno por la justicia, porque el bueno reciba honores y el malo castigo. Pero ese sentimiento no siempre coincide con la realidad de este mundo caído. Cada vez que vemos esas injusticias, nuestros ojos van al Señor como si le hiciéramos un reclamo indirecto. Señor, explícame qué está pasando aquí. ¿Por qué esta persona está sufriendo como está sufriendo?
Y luego viene la otra pregunta, que es como si nos estuviéramos viendo al espejo. ¿Y qué sentido tiene? ¿De qué sirve entonces que yo me esfuerce para hacer lo correcto? Si a este hermano que es mejor que yo y que hace todo correcto, le va así como le va. ¿Qué se espera para mí? ¿Cuál es el punto, Señor? Explícame. Y lo maravilloso de la Biblia es que la Biblia no ignora esta pregunta, no la esconde debajo de la alfombra. A veces cuando los niños nos hacen preguntas difíciles, nosotros tenemos como padres un as bajo la manga. Hombre, porque sí, ya. ¿Sí o no? Y el niño, bueno, los de antes no preguntaban más. Los de ahora van a internet, Google, ChatGPT y todo. Y vienen y te enseñan. ¿Cierto? Pero la Biblia no esconde esa pregunta debajo de la alfombra. Ni tampoco nos dice que la maquillemos con frases vacías. Ay, el Señor sabe lo que hace. No es que decir que el Señor sabe lo que hace sea vacío. Es que a veces cuando no tenemos una explicación, decimos con la boca a medio lado, como el signo de resignación, el Señor sabe lo que hace. Pero es todo lo que podemos decir, porque pareciera que no tenemos una forma de poder explicarlo. Y me encanta esa honestidad de la Biblia. Y me encanta porque no tenemos que entender todas las cosas. El predicador está diciendo, yo he visto eso, es real. Es una cruda realidad en este mundo caído, es una vanidad. Muchos creyentes en el intento de tratar de excusar a Dios empiezan a dar explicaciones y a buscar caminos y a tratar de poner a la gente en panorama como para no hacer quedar mal a Dios, como si Dios necesitara que lo defendiéramos. Pero otros trágicamente toman el camino del escepticismo y abandonan. ¿Cuántas personas hoy que están en el mundo y cuando les habla le dicen, yo fui cristiano, su historia es que yo pedí algo y Dios no me lo dio? Es que cuando estaba en lo mejor de mi vida, mi hijo se apartó y murió temprano. Y fue tan duro y no lo soporté y no quiero saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque un entendimiento equivocado de cómo funciona la cruda realidad de la vida nos lleva a crear expectativas tan irreales como que es que al buena gente siempre tiene que irle bien. No. La cruda realidad es que el mundo no es tan lineal y no pasa nada con eso. No está mal, como lo veremos al final de este sermón. ¿Cuál es el problema? Que no sea lineal. Es la manera en la que Dios trabaja. Desde el día de la caída en el jardín del Edén, nuestro mundo no es ni lineal ni predecible. Es más un barco que es impulsado por el viento, pero que no siempre viaja en la misma dirección. Y otra vez, no hay ningún problema con eso. Dios no es menos Dios por esa realidad. Porque incluso el caos de lo impredecible está en su mano. La historia de Job es un asomo por la endija de la puerta de la soberanía de Dios. Y allí vemos a un Dios que está con todo y todo sentado en su trono, gobernando las cosas y controlando incluso los movimientos repentinos y bruscos de la justicia de este mundo o la injusticia de este mundo. No dejes de ver a Dios como bueno solo porque no puedes explicar el por qué permite lo que permite en este mundo. No cuestiones su bondad, porque todo lo que es inexplicable para nosotros, en Él tiene todo propósito y todo tiene sentido. Como veremos, lo que pasa es que nuestra sabiduría es limitada y debemos admitirlo, pero eso no significa que no haya un propósito. Así que hay que ser muy cuidadosos de nuestra fe ante esta realidad. Hay que ser muy vigilantes, aprender a identificar las señales y que cuando es que nuestro sentido de justicia empieza a generarnos incomodidad porque no nos está gustando esa realidad. Háblalo, convérsalo, ve al Señor, pero no le des larga, no permitas que tome control, porque cuando esa puerta se abre, puede que inunde de pensamientos que nos alejan del Señor toda la casa. Mis amados, frente a esta realidad que no podemos cambiar, el predicador nos va a dar ahora un consejo sabio, porque eso está claro, no podemos cambiar esa realidad. Leemos este texto y decimos con el predicador, sí, yo también he visto lo que tú has visto. ¿Y qué hacemos? ¿Cuál es la forma entonces de lidiar con eso? De no destruirnos a nosotros mismos yendo o al pecado o a obsesionarnos con ser demasiado justos para ver si es que de pronto no nos va bien porque hay todavía un
resquicio de pecado en mi vida. Eso es lo que nos lleva a nuestro siguiente encabezado. El consejo para sobrevivir a un mundo caído. Agua, ya ustedes saben para qué. Ok. Miren versos 16 y 17 de Eclesiastés 7. Este es el consejo. No seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso, porque has de destruirte. No seas demasiado impío, ni seas necio, porque has de morir antes de tu tiempo. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha, ni negro ni blanco, ni rojo ni azul. Si el predicador pudiera hablar nuestro lenguaje, diría, no seas ni muy, muy, ni tan, tan. Y uno lee eso y uno dice, predicador, ¿qué clase de consejo es ese? ¿Cómo así que ni muy, muy, ni tan, tan? Sea serio, predicador. Sea un consejo sabio realmente. ¿Cómo así que ni muy, muy, ni tan, tan? A simple vista esto parece un consejo muy superficial. Pero, hermano, les prometo que hay mucho significado ahí. El predicador no está diciendo que pequemos un poquito y que seamos sabios un poquito. Tampoco está diciendo que nos esforcemos por ser justos en extremo. De ninguna manera. Ni tampoco está diciendo que no tenemos que esforzarnos por ser justos, en lo absoluto. Él está poniéndonos en medio de dos abismos peligrosos en los que podemos caer al reaccionar ante la injusticia de este mundo. Por un lado advierte, no seas demasiado justo. Y ojo, esto no es una crítica a la verdadera justicia, sino a la justicia propia o a la autojusticia. Porque alguien que lee este pasaje superficialmente dirá, viste, es que hay evangélicos que se toman el evangelio demasiado en serio. Y este predicador dice que no hay que tomárselo tan en serio, que esto es más bien relajado. No. Él se está refiriendo aquí a no te obsesiones con ser absolutamente justo porque vas a morir en el intento. Por la simple razón de que no lo vas a lograr. Otra vez, no es que debemos evitar la justicia, es que debemos evitar el pretender alcanzar una justicia propia que por fin nos garantice que siendo perfectamente justos nos irá bien. Ese es el peligro del fariseísmo o del legalismo. Es la persona que al ver la injusticia se obsesiona con su propia rectitud, se vuelve legalista, rígida, orgullosa y juzga a todos los demás. Basa su relación con Dios en su propio desempeño. Y cuando ve que el impío le va bien, su mundo se desmorona porque no tiene cómo explicar eso. Porque Dios no puede ser que esté premiando a quien no cumple las reglas. Y dice el predicador, esa actitud te va a destruir. Nadie debería practicar la justicia para recibir una recompensa terrenal, sino porque es el resultado de agradar al Señor independientemente de lo que resulte. Nosotros no vivimos en santidad y justicia y compromiso por la verdad para reclamar el premio al final del camino. Es el resultado de algo que el Señor ha hecho y una vida que se forma a partir de eso que Él ha hecho adentro. Y de nuevo, esta es la gran tragedia del legalismo. Personas que se vuelven implacables y llevan su propia justicia al extremo hasta el punto de terminar aborreciendo esa justicia. Y para ellos resulta amarga. Tú nunca vas a ver a un legalista gozoso. Nunca. Porque siempre tiene una medida en la que no es suficiente. Y por eso puedes encontrar muchos pecados graves en esta gente meticulosa. Porque ellos no tienen un mecanismo para manejar la realidad de que un día van a fallar.
que es imposible ser absolutamente perfecto. Y entonces cuando eso ocurre, también toda su propia vida se desmorona y quedan en ocasiones sin fuerzas para poder continuar. Todos conocemos la historia de él que empezó y que a todo el mundo, es que tú, se lesionó el dedo porque ya ni le doblaba, porque todo el tiempo estaba señalando y señalando y señalando y señalando. Y un día te enteras de que llevaba una vida completamente caótica y uno dice, óyeme, pero es que es impresionante. Cuando un legalista cae, no cae por cualquier cosita, ellos caen del penthouse. ¡Pah! Porque no tienen un mecanismo de paracaídas. Para ellos eso es una línea recta, la que están subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y no miran para abajo. Y cuando caen, no han aprendido a una forma de lidiar con eso. Yo puedo conocer historias de muchachas que es prohibido que te quites un pelo de la ceja, prohibido que te alices el pelo, prohibido que te cortes la china, prohibido que te emparejes, prohibido que te eche brillito, con la idea de que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces el día que se echó brillito, como no tiene un mecanismo, para ella es como si se hubiese acostado con 10 hombres. Y el sentido de indignidad es, le fallé al Señor, no sirvo para esto, y entonces termina haciendo el peor y más terrible de los pecados. Esa es la gran tragedia del legalismo. La justicia propia no puede satisfacer por sí misma nuestro propio deseo de justicia y mucho menos la justicia de Dios, porque para hacerlo tendríamos que ser perfectos. Eso es humillante para un legalista. Decirle que no puede ser perfecto, tú no puedes decirle eso. Entonces el predicador está diciendo, no te autodestruyas, no te hagas daño a ti mismo, no tomes el camino ese tan estrecho de creer que vas a acumular toda la justicia necesaria para que por fin a ti sí te vaya bien, porque a ti sí te puede ir bien. Otros lo han intentado y han fallado, pero a ti sí te va a ir bien. No tomes ese camino. No da libertad, lleva a la muerte, a una vida que se consume en esa autojusticia. Pero el otro extremo es el extremo del cinismo, que es el libertinaje. Bendito Dios. El de, como al que le va mal a veces le va bien, de pronto me toca la suerte. Entonces voy a hacer todo lo malo que yo pueda. Y se alejan de la justicia. Y dice, no. No te vayas por ese camino tampoco, porque también te vas a autodestruir. Tanto el cínico como el legalista están en los extremos. Y él dice, hay que vivir con equilibrio. Entonces, si no podemos caer en ninguno de esos extremos, ¿cómo caminamos por ese paso estrecho? ¿Cuál es la forma de caminar por ahí? Y ojo, hermanos, esto no es inocente en realidad. O sea, esto no es solo un pensamiento filosófico. Por ejemplo, detrás de este cinismo, ya vimos detrás del legalismo que hay, pero detrás de este cinismo están todas las personas que toman como excusa el hecho de que hay malos creyentes para ellos vivir vidas de desenfreno. Tú los entrevistas y les dices, ¿tú qué piensas del Señor? No, yo pienso que todo es una manada de sinvergüenza, entonces yo soy sinvergüenza, pero no hipócrita. Y miden su justicia en función de otros, olvidando que un día también darán cuenta al Señor. Entonces, ¿cuál es el camino correcto? Adrián siempre me dice que para ir a Ocaña es una montaña que va en un abismo. Y entonces, desde que él me dijo eso, yo estoy sacando excusas para no ir. Pero Adrián, es eso, lo confieso públicamente. Y todos hemos recorrido esas carreteras de una sola vía y viene, no, que a veces viene una mula y hay que dar para atrás y en plena subida y no sé qué. No estoy dañándole a nadie la ida a Ocaña. Si usted es buen conductor puede ir cuando usted quiera. Estoy hablando de mí. ¿Qué nos mantiene dentro de esa carretera? Mira la respuesta del predicador en el verso 18. Bueno es que tomes esto sin apartar tu mano de aquello, porque el que a Dios teme saldrá bien en todo.
Mira, al final, a quien le va bien es al que teme a Dios. Es el temor de Dios el que nos mantiene en el centro de la carretera. Y ese temor no es miedo, no es pánico a Dios, no es vivir como que todo el tiempo el Señor me va a castigar. No, es una mezcla de reverencia y confianza, obediencia humilde. El temor a Dios es el centro que nos equilibra, que nos protege de esa arrogancia de la justicia propia, porque sabemos que hay una justicia que no podemos igualar, pero al mismo tiempo nos protege de la desesperación del cinismo, porque sabemos que un día vamos a dar cuentas al Señor. Que vivimos ante un Dios santo y soberano que un día juzgará todas las cosas. Dicho en palabras simples, más simples aún, no vivas solo a la luz de la recompensa que puedes recibir aquí, sino con los ojos puestos en lo que recibirás el día que Dios juzgue todas las cosas. Eso es el temor de Dios. Si yo quito la mirada de eso, entonces voy a vivir en sentido del placer que puedo obtener a partir del cinismo o la recompensa que pueda obtener a partir de la justicia propia. Pero esa no es la idea. Eso es una perspectiva bastante simplista y de bajosolística, como hemos acuñado en esta serie. No vivimos como vivimos para recibir el pago necesario de este lado de la eternidad, aunque algunos experimentamos ciertos anticipos. Vivimos para estar un día delante del Señor y eso es lo que realmente importa. Y a ese equilibrio justo el predicador lo llama sabiduría. Noten lo que dice el versículo 19. La sabiduría hace más fuerte al sabio que 10 gobernantes que haya en una ciudad. Esa forma de vivir equilibrada y con temor de Dios es una sabiduría que es más fuerte que la sabiduría de 10 gobernantes. Eso es interesante. Una ciudad pudiera gobernarse con un gobernante sabio. Pero imagínate lo que sería una ciudad gobernada por 10 gobernantes sabios. Sería indestructible, próspera. Nosotros, Señor, no pedimos más, uno sabio. Uno. Y dice, más que 10 gobernantes. ¿Y por qué es tan necesario ese equilibrio? Bueno, dice el predicador, porque no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Yo me quiero volver a imaginar al predicador como el Señor que se está encontrando con ese muchacho nuevo creyente que se acaba de convertir. Y ese muchacho está en el furor. Se come al mundo, se leyó la Biblia en 2 meses, está que va a culto, le molesta que se acabe temprano, ¿por qué cantaron nada más 4 canciones? ¿Por qué la predicación duró 1 hora? Debería durar todo el día del Señor es hasta las 6 de la tarde, deberíamos estar, y el predicador viene un día y lo sienta así canoso y lento. Siéntate aquí, mijito. Mira, tranquilo, te vas a autodestruir. O sea, así como vas, te vas a autodestruir. Y él está diciendo, ¿cómo así? Usted me está diciendo que yo no sea justo. No, pero espérate, lo que te estoy diciendo es que no vas a ser perfecto. Ese camino que llevas es el camino de alguien que está acumulando una justicia perfecta. Te tengo una mala noticia, mírame así como estoy, lleno de canas, que ha caminado mucho más que tú. No lo vas a encontrar. Usted lo que quiere es que yo sea mediocre. No, te estoy dando una dosis de realidad. Te estoy evitando un dolor. Vive con sabiduría, con prudencia, disfruta al Señor, vive con temor, pero esa obsesión te va a dañar. Le está diciendo el predicador a ese muchacho joven. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ojo, esto no es una resignación cínica de parte del predicador. Pudiera leerse así, pero nosotros entendemos que este es un predicador sabio.
No podemos ser demasiado justos porque en el fondo ninguno es perfectamente justo. En otras palabras, Dios no espera que seamos perfectamente justos de este lado del cielo, pero sí que vivamos con temor reverente y la conciencia de que un día Él juzgará todas nuestras obras buenas y malas. Y esa conciencia nos puede llevar a una vida recta y justa, pero por el camino correcto, no por el camino de nuestro propio esfuerzo. Es ese tipo de pensamiento, hermanos, cuando se arraiga en el corazón, que nos mueve al arrepentimiento, que nos mueve a buscar continuamente la santidad. La persona que vive con temor del Señor vive con esa conciencia y con esa inclinación. La persona que vive con la autojusticia vive más tratando de culparse y reseteándose todo el tiempo. Ahora tengo que empezar de nuevo. Ya estaba subiendo por las escaleras y de rodillas por el piso 45. Se me atravesó un mal pensamiento. Me tengo que volver a bajar y volver a empezar a subir. Pero el que vive con temor de Dios, ahí en las rodillas, de rodillas en la escalera 45, reconoce su pecado, reconoce su debilidad, reconoce su limitación y sigue. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Así que nuestra vida debe ser impulsada por el temor de Dios. Tener temor de Dios significa entonces que cuando pecamos nos arrepentimos y nos comprometemos con la santidad que da honra y gloria a su nombre. Pero ojo, mis hermanos, ojo. Tampoco es que eso sea fácil de lograr. Y alguien está diciendo, claro que sí podemos ser perfectos. Y ponte al muchacho, está porfiando todavía. No me convence todavía. Pues déjame darte un ejemplo, le dice el predicador. Tú te has puesto a escuchar a la gente cuando está hablando de ti, estás pendiente a ver si dicen algo malo. Y cuando dicen algo malo tú te sientes como que injusticia, eso no es verdad. Eso es... Pero piensa, ¿tú alguna vez has hablado mal de alguien? Entonces el muchacho que está sentado ahí hablando con el predicador dice, pues sí, una vez lo hice, pero bueno, ya no puede ser perfecto. Mira, esa es la prueba de que un pecado tan sencillo como hablar de otro. Y ese es el ejemplo que él nos muestra aquí en el capítulo 7, versículo 20. Mírenlo. Versículo 21. Tampoco tomes en serio todas las palabras que se hablan. No sea que oigas a tu siervo maldecirte, porque tú también te das cuenta que muchas veces has maldecido a otros de la misma manera. O sea, el predicador le está poniendo el ejemplo del pecado de la lengua y de las palabras para decirle, mira, ve, cosas tan sencillas nos humillan y nos hacen ver que no podemos ser perfectos. Y entonces, ¿cómo podemos caminar hacia ese camino tan difícil? ¿Cómo podemos vivir a la luz de esa sabiduría? ¿Cómo podemos conseguirla? Es fácil de obtener. En esta última sección del capítulo, el predicador lo que hace es describir honestamente la realidad. Dice, mira, yo voy a ser honesto contigo, muchacho. Esto que te estoy diciendo lo he aprendido de la experiencia, pero no es fácil. Llevo años tratando de encontrar, no es que yo lo haya logrado, llevo años tratando y no lo he encontrado todavía. Así que lo que hace en los versículos finales es tratar de mostrarnos lo difícil que es encontrar esa sabiduría, el asomo que hay a veces cuando tratamos y la vemos por ahí en algunos resquicios, pero que es esquiva muchas veces. Sin embargo, nuestra tarea es perseguirla continuamente. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado, la sabiduría para vivir en un mundo contradictorio. Vamos a recoger todas las ideas que llevamos hasta ahora para poder continuar. El predicador está diciendo hay una cruda realidad. A algunos justos no les va bien, a algunos impíos a veces hasta prosperan. Pero tranquilo, no te obsesiones en vivir en extrema justicia, ni tampoco te vayas al otro extremo. Vive en el equilibrio que provee el temor del Señor. Pero ese equilibrio no es simplemente un pensamiento, es una forma de vivir, una sabiduría. Y esa sabiduría no siempre es fácil de encontrar. Lo que sí debemos hacer es estar persiguiéndola todo el tiempo. Y lo que hace ahora en esta última sección es mostrarnos su propia experiencia persiguiendo esa sabiduría. ¿Me siguen hasta aquí? Muy bien. El predicador nos cuenta
esa experiencia y cómo él se propuso con todas sus fuerzas entender la vida. Miren el versículo 23. Todo esto probé con sabiduría y dije, seré sabio, pero eso estaba lejos de mí. Dice Reina Valera, dirigí mi corazón a investigar y buscar la sabiduría y la razón y reconocer la maldad de la insensatez y la necedad de la locura. Él, que tenía más recursos que nosotros, tiempo, inteligencia, se dedicó por completo a esa tarea y tenía una meta clara. Él estaba buscando dos cosas, el predicador. La sabiduría, por un lado, y por otro lado, reconocer la maldad y la necedad. Uno no necesita más cosas en esta vida. Es como cuando uno le dice al hijo de 18 años que ya se va de la casa, en esa conversación última que uno tiene, mijo, ya usted sabe, usted ha malcriado a sus hijos. Eso es típico de papá. Todos los días, todos algún día lo vamos a decir, mijo, ya usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. En esta casa no hemos tenido plata, pero le hemos dado educación, que es el tesoro más grande que uno le puede dar a un hijo. ¿Cierto? Así que ya usted está listo para la vida. Yo no puedo hacer más. Vaya y trabaje. El predicador está diciendo, yo estuve ahí. Y estuve buscando esas dos cosas, lo que es bueno y lo que es malo. Lo que pasa es que nosotros a veces lo decimos tan fácil. Ya usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. Hijos que están aquí, que están creciendo, cuando llegue ese día que sus padres le sienten y les digan, usted sabe lo que es bueno y lo que es malo, hágale una pregunta y los va a desbaratar por completo. Seguro que nos has enseñado lo que es bueno y lo que es malo. Seguro que nos has dado toda la sabiduría necesaria para vivir la vida. Seguro. Y padres, cuando ese momento llegue y esa pregunta difícil llegue, yo espero que ustedes tengan esta respuesta. Sí, te he enseñado el temor del Señor, que es el principio de toda sabiduría. El predicador está diciendo, como a mí eso no me lo enseñaron, mi papá se murió, a mí me tocó duro en esta vida, yo empecé a buscar eso yo mismo. Y empecé a buscarlo en muchas partes. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, la sabiduría se mantuvo lejos de mí. No la vi. Y concluye que la sabiduría le fue lejana y profunda. Y dice, ¿quién será el que la encontró? ¿Quién la podrá hallar? Nadie puede llegar a entender todos los misterios de Dios. Nadie puede comprender el por qué en el fondo permite que algunos piadosos sufran y algunos impíos prosperen. Hermanos, si el hombre más sabio del mundo admite que no puede entender todos los misterios de Dios, nosotros quedamos liberados de esa presión. Nuestra fe no se basa en tener todas las respuestas, sino en confiar en aquel que sí las tiene. Así que el predicador alerta sobre algo que sí encontró. Ya dijo, yo te voy a decir lo que no encontré, pero te voy a decir lo que sí encontré. Y seguramente nosotros también encontraremos que la sabiduría para la vida, es decir, no el conocimiento de todas las cosas, sino la sabiduría para la vida, no la sabiduría absoluta que solo le pertenece a Dios, es escasa y que la necedad, seduce. El predicador está diciendo, yo te voy a decir qué sí encontré en este recorrido. Que la sabiduría no está por ahí en todas partes, pero la necedad abunda. Y que es más posible que sea seducido por la necedad que atraído por la sabiduría. Y para describir ese hallazgo, usa una figura literaria con la que sus oyentes estaban muy familiarizados, con algunos de sus proverbios y que habían reconocido al instante. Y déjeme decirle que esta es quizá la sección que hace difícil este pasaje. ¿Cuál es el papel de esa mujer ahí? La clave es entender, antes de leer el versículo, el cual es desafiante, que está escrito en una forma literaria que llamamos de sabiduría. De hecho, si usted puede ver su Biblia, y su Biblia está bien organizadita, usted notará que los traductores, si es que es una traducción de equivalencia formal, cuando encuentran textos de sabiduría los ponen en prosa, no en párrafos. Por eso es bueno tener Biblias escritas, físicas, para poder ver esas cosas.
Entonces usted lo observa y usted va a ver que todas estas palabras están en prosa, porque se reconocen como si fueran poesía de sabiduría. Y ya eso nos condiciona un poco para interpretar. Nos dice, ten cuidado de ir por ahí tan literalmente, más bien ve con cuidado tratando de ver paralelos y cosas que el predicador está mostrando que pueden ser interesantes. Ahora bien, en Proverbios, tanto la sabiduría como la necedad son personificadas como una mujer, en el libro de los Proverbios, escritos también por Salomón, por cierto. Esa, vamos a ponerle Doña Sabiduría, es una mujer noble que construye su casa y ama en las calles y ofrece un banquete. Miren, la NBI dice 9:16 de Proverbios, solo para citar un texto. La sabiduría construyó su casa. O sea, la sabiduría construyó su casa y labró sus 7 pilares, preparó la carne, mezcló su vino y tendió la mesa y envió a sus doncellas y clama desde lo más alto de la ciudad, vengan conmigo los inexpertos, dice, los faltos de juicio, vengan y disfruten mi pan y beban del vino que he mezclado y dejen su insensatez y vivirán, anden por el camino del discernimiento. La sabiduría, señora sabiduría, hablando, invitando a que vengan. En ese mismo pasaje hay un contraste y se nos presenta a Doña Necedad en el capítulo 9, otra señora, descrita como una mujer extraña, que es algo así como una mujer de dudosa procedencia, adúltera, que seduce, engaña, y en cuya casa es un camino a la muerte. Pueden ver el contraste. La casa de Doña Sabiduría conduce al discernimiento. La casa de Doña Necedad conduce a la muerte. Allí mismo, en ese capítulo 9, en los versículos 13 al 18, la Nueva Traducción Viviente traduce el texto así. La mujer llamada necedad es atrevida y aunque no se da cuenta es ignorante. Se sienta a la entrada de su casa en lugar más alto con vista a la ciudad y llama a los hombres que pasan ocupados en sus propios asuntos. Entren conmigo, dice a los ingenuos, y a los que les falta buen juicio les asegura, el agua robada es refrescante, lo que se come a escondidas es más sabroso. Pero ellos no imaginan que allí están los muertos y que sus invitados se hallan en lo profundo de la tumba. Pueden ver el contraste, que de hecho es casi exacto. Mientras la Doña Sabiduría nos conduce al discernimiento, Doña Necedad nos conduce a la muerte. Ahora, ¿por qué estoy usando esta figura apelando al libro de los Proverbios? Para que podamos entender aquí en este lenguaje prosaico que él está usando en Eclesiastés, que no está hablando de ninguna mujer y que él no está denigrando de las mujeres como algunos han pensado. Ah, mira, ahí está el machista de Salomón, diciendo, he encontrado a hombres sabios, pero mujeres ninguna. No, ojo. Ahí está el machista ese de Salomón diciendo que ha estado buscando alguna mujer sabia y no encontró ninguna. No. Este recurso nos ayuda a ver que él está hablando en el contexto de la sabiduría y de la necedad. Dice, yo quería encontrar 2 cosas. Por un lado quería encontrar a la Doña Sabiduría, pero por otro lado quería poder saber cuándo me encontraba con Doña Necedad para evitarla. Yo sé que usted de ahora en adelante no va a leer el libro de los Proverbios con los mismos ojos. Lea luego los primeros capítulos del libro de los Proverbios, de la sabiduría que clama en la plaza y la mujer y el joven falto de entendimiento que entra en la casa. Léanlo cuando lleguen a su casa y van a encontrar una riqueza mucho mayor. Pero miren lo que dice el verso 26, volviendo a nuestro texto, ya con esta imagen clara en nuestra mente de que tanto Doña Sabiduría como Doña Necedad son 2 mujeres. Miren lo que dice el verso 26. Y hallé más amargura que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y cuyas manos son cadenas. ¿De quién está hablando ahí? De la señora Necedad, que ya nos describió previamente en el libro de los Proverbios. Yo me puse a buscar y me encontré fue enredado más en la necedad que en la sabiduría. No me di cuenta y estaba en sus brazos, viviendo impía y perdidamente. El que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador será apresado por ella. Hermanos, otra vez, vemos que está hablando claramente de la necedad, no de las mujeres, como podría leerse a primera vista. Es literatura poética, proverbial. Ahora bien, con esa figura ya establecida,
y que doña necedad es la personificación del pecado, de la idolatría y de toda filosofía de vida que parece atractiva pero que al final es más amarga que la muerte, que su corazón son lazos y redes y sus manos son ligaduras, luego nos muestra el deseo por encontrar a esa mujer sabia o a doña sabiduría. Noten en el texto que dice en el versículo 27, mira, he descubierto esto, agregando una cosa a otra para hallar la razón, que mi alma está todavía buscando, no he terminado, todavía estoy buscando. Y he hallado a un hombre entre 1000, pero no he hallado a mujeres entre todas estas. Algo así como, he hallado sabiduría aquí y allá, he visto hombres que viven sabiamente, pero no me he encontrado todavía con la sabiduría necesaria, con la señora sabiduría. Estoy en esa búsqueda, dice el predicador. No la he concluido. Ahora, ¿qué es lo que sí ha hallado en medio de todo eso? Esta declaración que es quizá la más importante del texto. Mira, dejando un poco la sabiduría a un lado, ya te mostré lo difícil que es encontrarla y lo fácil que es perderte mientras la buscas. Te voy a decir lo que sí he hallado. Que Dios hizo recto a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. Y ese texto nos muestra la convicción que el predicador tenía de que ese mundo aparentemente injusto y contradictorio y paradójico, donde a los justos les va mal, y a los injustos les va bien, que ese no es el mundo que Dios diseñó inicialmente. Dios hizo las cosas rectamente. Si volvemos a la mesa con el muchacho, es como si él estuviera diciendo, mira, todo esto va a ser difícil para ti, pero convéncete de una cosa, toda esa injusticia que tú ves no es Dios. No tienes que estar excusándolo y tratando de, no. Podemos convivir con la idea de que el mundo está quebrado. Podemos convivir con la idea de que el mundo está roto. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios no lo hizo así. Y que no será así para siempre. Esa dosis de realidad baja las expectativas altas de lo que esperamos de la vida y nos permite vivirla más sabiamente. A mí me encanta lo que el predicador está descubriendo aquí, porque eso es clave para la vida. Es clave. La plenitud de la vida depende de eso. Y mis amados, el predicador estaba por buen camino, sin duda. Pero aún no había hallado ese entendimiento completo. Su idea de un Dios bueno y un hombre dañado es correcta, estamos de acuerdo con eso. Pero eso todavía no satisface el hecho de que los que practican el bien no siempre les va bien. Todavía nos sigue pareciendo sin sentido. ¿Saben por qué? Porque es necesaria una sabiduría superior. Una que pueda explicar la aparente contradicción de que un impío reciba el favor de Dios y que un ser bueno y sin pecado reciba la muerte. ¿Quién pudiera explicarnos eso? ¿Dónde pudiéramos encontrar esa sabiduría? Donde por fin podamos entender lo contradictorio y el sinsentido de la vida. La clave de la verdadera sabiduría está ahí, en la contraintuitiva idea de que el justo que muere y el impío que vive, ambos están en las manos del Señor. Ese es el gran mensaje del Evangelio. Y justamente por eso que Pablo afirma en 1 Corintios 1, en el verso 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Verso 24, sin embargo, para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios.
porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios, si es que Dios pudiera llegar a ser débil, es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, y también Dios ha escogido a lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pues por obra suya, no nuestra, están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación, redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Cristo es nuestra sabiduría. Solo en Él podemos vivir en el temor del Señor. Solo en Él podemos rechazar la necedad. Solo en Él y en su evangelio podemos entender cómo, siendo pecadores, hemos recibido perdón y cómo Él, siendo perfecto, recibió nuestro castigo. Con ese entendimiento, vuelva a la primera pregunta y verá que ya no es una pregunta sin sentido. Ahora, con esta nueva sabiduría, vuelva a esa pregunta del capítulo 15, versículo 15. He visto durante mi vida y la vanidad, justo que perece en su justicia y impío que se alegra en su vida de perversidad. Puedo decir, yo también. Y soy resultado de eso. Un impío que ha recibido la gracia y la misericordia del Señor. Este sentido ahora ya no es de injusticia, ya no es de, qué aborrecible la vida. Ahora es de, wow. ¿Cómo pudo el Señor hacer eso? Siendo el justo, cargar nuestro pecado. Siendo inmortal, reducirse a mortalidad. Siendo perfecto, ser condenado por la imperfección. Y nosotros, siendo todo lo opuesto, recibir de Él toda la gracia. Tiene todo el sentido del mundo. Esa es la sabiduría de Dios que el Señor ha escondido de los sabios de este mundo y que la ha dado a los niños entre nosotros. La sabiduría del Evangelio. La que nos permite entender lo que Salomón tanto buscó, pero que a nosotros se nos ha revelado en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Wow! Y miren, yo sé que este ha sido un sermón muy denso, muy denso. Soy consciente de eso. Mucha información. Y si usted es como yo, que siempre estoy tratando de memorizarme todo, voy a liberarle un poco de eso y permítame, voy a cerrar para dejar en su mente algunas ideas claras. De modo que si todo esto que usted escuchó ahora fue difícil, esta idea tal vez pueda ser mucho más fácil de digerir para llevársela a su casa. En el mundo tenemos que enfrentar la realidad chocante de que a veces el impío le va bien y el justo perece en su injusticia. Y aunque eso es difícil de asimilar, el camino no es irnos a los extremos, como volvernos absolutamente justos porque es imposible, ni tampoco irnos al cinismo porque nos autodestruimos. Dios nos llama a una vida equilibrada. Es una sabiduría que proviene de temer al Señor, que no siempre es fácil de conseguir en la búsqueda humana, pero que se nos ha manifestado ahora en Cristo, quien es nuestra justicia perfecta y quien por medio de su muerte le da sentido a la idea de que los planes de Dios no es tan descabellado que un impío reciba su favor y un justo reciba su castigo. Todo encuentra sustento en Él, que podemos vivir con eso, porque hay una historia mucho más grande detrás. Podemos vivir con esa aparente sensación de injusticia. Claro que sí. Que podemos lidiar con eso, pero por supuesto, soy hijo de esa injusticia aparente. El Evangelio lo cambia todo. En el capítulo 8 vamos a ver cómo se ve esa sabiduría práctica, que aunque era difícil para el predicador encontrarla, acuérdense, se ha encontrado 10 hombres, o sea, aquí y allá a algo agarrado. Así que en el capítulo 8 y en adelante nos va a compartir un poco de cómo se ve eso en la práctica, en las distintas áreas de la vida, cómo podemos vivir equilibradamente en las distintas áreas de la vida, con temor del Señor. Pero mientras ese día llega, o sea, el próximo domingo, pues vamos a orar y a dar gracias al Señor por su misericordia. Padre,